Si alguna vez necesitaron un resumen de 30 segundos sobre cuán falto de sentido común es Donald Trump cuando se trata de la historia de nuestro propio país, aquí lo tiene. Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión. Me gusta tomar la decisión final un segundo antes de la fecha límite, porque las cosas cambian. Sobre todo con la guerra. Se puede ir de un extremo a otro. La guerra es muy mala. No había razón para esta guerra. No había razón para que Rusia, Ucrania... Muchas guerras no tenían ningún motivo. Miras allá arriba, veo la Declaración de Independencia, y a veces me digo a mí mismo, me pregunto si, ya sabes, la guerra civil siempre me pareció que tal vez se podría haber resuelto sin perder a más de 600,000 personas. ¿Cree que la Declaración de Independencia tiene algo que ver con la guerra civil? ¿Acaso Donald Trump cree que la independencia fue declarada desde el norte por el sur? ¿Cree que un documento firmado en 1776, declarando la independencia de un país que él dirige, literalmente se refiere de alguna manera a una guerra civil que ocurrió casi un siglo después? ¿Esto es en serio? Mira, entiendo que no todos pueden ser expertos en derecho constitucional como lo es Jamie Raskin. No estoy buscando a un genio. Solo busco a alguien que no sea idiota. Pero la búsqueda continúa, porque su idea de que la Declaración de Independencia tiene algo que ver con la guerra civil no es la excepción en el caso de Trump, es la regla. Siempre ha demostrado su incapacidad para comprender cualquier concepto del tiempo en lo que respecta a la guerra civil. Si Andrew Jackson hubiera nacido un poco más tarde, no habría habido guerra civil. Él estaba realmente enojado, porque vio lo que estaba sucediendo con respecto a la guerra civil. Dijo que no había razón para esto. Ah, sí, claro que sí, Trump. Andrew Jackson podría haber evitado fácilmente la guerra civil si no hubiera muerto 16 años antes. Pero, salvo ese pequeño detalle, Trump tiene toda la razón. La realidad aquí es que todo su mandato ha demostrado lo ofensivamente estúpido que es cuando se trata de la historia del país que él mismo dirige. Como por ejemplo cuando dijo esto: el ejército continental sufrió un crudo invierno en Valley Forge. Alcanzó la gloria al otro lado del río Delaware y le arrebató la victoria a Cornwallis de Yorktown. Nuestro ejército controló el aeropuerto, controló las murallas, se apoderó de los aeropuertos, hizo todo lo que debía hacer. Y en Fort McHenry, bajo el resplandor rojo del cohete, solo tuvieron victoria. Y al amanecer, su bandera estrellada ondeaba desafiante. Ah, sí. El ejército de George Washington tomó control de los aeropuertos en el año 1775. Se apoderaron de los aeropuertos. Claro, los aeropuertos no se construyeron hasta principios del siglo XX, pero tal vez fue porque eran un objetivo militar estratégico, y por eso George Washington tomó control de todos esos aeropuertos inexistentes. ¿Y qué tal este otro caso? Estoy muy orgulloso de tener ahora un museo en el National Mall donde la gente puede aprender sobre el reverendo King. Frederick Douglass es un ejemplo de alguien que ha hecho un trabajo increíble y que cada vez recibe más reconocimiento, me doy cuenta. Te diré algo, me encanta el uso del presente. Este tipo cree al 1000% que Frederick Douglass sigue vivo y no que fue un abolicionista que murió en 1895, hace más de 100 años. Donald Trump está a 5 minutos de nombrar a Frederick Douglass para un puesto cómodo en la Casa Blanca, tal vez secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, que es donde coloca a sus empleados negros de confianza. Aunque por lo general esos empleados están, como mínimo, vivos. Aquí va otra joya. Si no hubiéramos cerrado nuestro país, ya habríamos tenido entre 1.5 y 2 millones de personas muertas. Hemos acertado. Ya no tenemos que cerrarlo. Entendemos la enfermedad. Nadie la entendía porque nadie había visto algo así. Dicen que lo más cercano a esta situación fue en el 1917, ¿verdad? Lo que llaman la gran pandemia fue terrible, pues perdieron entre 50 y 100 millones de personas. Probablemente terminó la Segunda Guerra Mundial. Todos los soldados estaban enfermos. Es cierto, la pandemia de gripe de 1918 sí puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Y sé lo que algunos de ustedes están pensando. La Segunda Guerra Mundial no comenzó hasta 1939. Ese tipo de pensamiento restrictivo es el que demuestra por qué ustedes no pueden ser presidentes. El verdadero liderazgo reside en la capacidad de pensar críticamente. ¡Ay, por Dios! Yo no puedo más. Donald Trump es un maldito imbécil. Y no podemos olvidar cuando Trump hace todo lo posible por contraatacar durante una negociación recurriendo a su vasta experiencia histórica.
Fuentes afirman que el presidente mantuvo una polémica llamada telefónica con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre los aranceles al acero y al aluminio de Canadá. Según las fuentes, Trudeau presionó a Trump sobre cómo justificar los aranceles como, entre comillas, un problema de seguridad nacional, y esta fue la respuesta del presidente Trump. Y cito, ¿no incendiaron la Casa Blanca ustedes?, refiriéndose a la guerra de 1812. Sin embargo, Trump se equivocó un poco con la historia. Ese incendio fue cometido por los británicos y se hizo en represalia por un ataque a una tierra que pasó a formar parte de Canadá. Ah, sí. ¿Quién puede olvidar cuando Canadá famosamente, permítanme consultar mis notas aquí, quemó la Casa Blanca? Sí, nada como usar la historia para negociar, incluso si su exactitud es un poco dudosa. Y mira, podría seguir, pero por miedo a que todos nos volvamos demasiado tontos por escuchar a este tipo, creo que es mejor no seguir. Porque hay una probabilidad de que solo ver imágenes de Donald Trump hablando sobre la historia de Estados Unidos te queme las neuronas. La triste realidad es que esta presidencia es una clase magistral sobre las virtudes de la idiotez en el Partido Republicano actual. Te recompensan por traficar con la ignorancia absoluta y por ser incompetente, ya sea sobre la historia de nuestro propio país o sobre la ciencia en relación con el clima, o en la medicina, la economía en lo que se refiere a estas desastrosas guerras comerciales, o la diplomacia en lo que se refiere a nuestras relaciones globales. La presidencia de Donald Trump está científicamente diseñada para equivocarse literalmente en todo. Dejaremos esta presidencia una vez más con una economía que está peor, un récord de empleos anémico, un sector manufacturero que se está contrayendo, relaciones globales que han sufrido y menos estadounidenses que tienen atención médica. Tal vez no deberíamos recompensar a alguien que no solo es la persona más tonta de la sala, sino también la más ruidosa. Como habrán podido notar, la estupidez y la confianza son una combinación muy peligrosa, y esta presidencia es prueba de ello. La batalla de Gettysburg es algo muy increíble. Quiero decir que era tan interesante y tan viciosa y horrible y tan hermosa de tantas maneras que representa una gran parte del éxito de este país. Gettysburg, wow. A la comunidad hispana, gracias por ver esto y por apoyar a los medios independientes. Su comunidad en particular está sometida a mucha desinformación por personas que la consideran un objetivo, pero tienen derecho a la misma cobertura honesta y de alta calidad que los demás, y por eso he creado este canal. Por favor, manténganse al día y no permitan que malos actores manipulen la realidad. Así que suscríbete al canal. Siempre es gratis, nunca exigiré un pago por mi contenido, y muchas gracias.